Vamos a ver la lámina que nos han dejado para hoy día. La I-36, vamos a ver hoy día. La I-36 todavía corresponde a lesión celular, pero es una lesión celular caracterizada por degeneración celular. Degeneración celular. Bien, vamos a apagar la luz para observar mejor. Es usted, ¿no? Bien, está en el aumento panorámico. A veces un poco difícil determinar el órgano a este aumento. Pero en esta área pueden deducir qué órgano es. Por esto, por esta imagen. No. Esta lámina recién la estamos proyectando hoy día. Ya, ¿por qué? ¿Qué viene a hacer esto? La vena central, muy bien. ¿Y esto? La tríada que corresponde al espacio porta, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, desde este aumento, observen, hay unas bolitas claras. ¿Okay? Las líneas claras corresponden a los sinusoides, ¿no es cierto? Sinusoides hepáticos. Pero estos, vacuolas. ¿Vacuolas de qué? De grasa. Vacuolas de grasa. Muy bien, es una lámina entonces bastante fácil. ¿Qué corresponde en cuanto a diagnóstico? Esteatosis hepática, ¿no? Células totalmente alteradas, pero hay otras que tienen vacuolas más pequeñas en su citoplasma. También son células hepáticas, pero están llenas de vacuolas de grasa o vacuolas de lípidos. Entonces, no es difícil que puedan reconocer el órgano, ¿no? Estas son las estructuras que corresponden a los sinusoides, bastante amplios y dilatados, ¿no? Acá, si bien es cierto, no encuentran muchas vacuolas grandes, pero sí, dentro de cada hepatocito hay vacuolas pequeñas, ¿no? Entonces, es una esteatosis hepática o degeneración grasa del hígado. Tipo de lesión: lesión celular, reversible o irreversible. Reversible, ¿no es cierto? Lesión celular reversible, que viene a ser la degeneración grasa. Bueno, acá difícilmente se puede proyectar en el aumento mayor, en 100, ¿no? Pero lo habitual es que ustedes lo vean hasta el aumento de 40, ¿no? Entonces no es difícil de diagnosticar esta alteración. Hígado con esteatosis hepática. Observen, si recorremos la lámina, casi todo está tomado, todos los hepatocitos tienen degeneración grasa. No se confundan con otras estructuras. Esto corresponde, aparte de un espacio porta, este es un conductivo biliar que tiene este epitelio, un epitelio cilíndrico o cúbico. ¿Qué son esas bolitas? ¿Cómo?
Bien, hemos estado en el mayor aumento y observen acá, este es el espacio porta, ¿no? Conductivo, también hay vasos venosos, vasos linfáticos, lo que no apreciamos con facilidad es la arteriola. Debe haber una arteriola también en ese espacio porta. Pero como no es histología, tenemos que ver lo que es la lesión. Entonces, órgano, hígado. Diagnóstico de la lesión, esteatosis hepática. Tipo de lesión, Reversible. lesión celular, no se olvide celular, lesión celular reversible. ¿De acuerdo? Bien. Si tomamos paso teórico, causas, Alcoholismo. Obesidad. Resistencia a la insulina. desnutrición, una, la hepatitis también, Obesidad. Resistencia a la insulina. la obesidad también, la diabetes, ¿no? Entonces, bien, para hoy día nos han dejado dos láminas de inflamación. Una que estaban ustedes por reconocer el órgano. Es la I13. I13. Bien, si se acuerdan de Morfo 3 van a reconocerlo. ¿Ok? Es un órgano que característicamente, bueno, lo estamos poniendo debajo de, hacia donde da la proyección de luz para verlo un poco más en cuanto a espacio, ¿no? Es un órgano que tiene estas características, estas formaciones. Esta es la luz del órgano. Es un corte transversal. ¿Okay? Tiene buena cantidad de folículos linfoides. Estos son los folículos linfoides. Son placas de Peyer, ¿no? O placas de Peyer. ¿A qué corresponden? Y aquí lo ven más completo, ¿no? Es un apéndice. Muy bien, apéndice secal. Apéndice secal. ¿Okay? ¿Qué tipo de epitelio tiene el apéndice secal? Epitelio. Cilíndrico simple. Ya, ¿qué más? Es cilíndrico, pero con gran cantidad de ¿qué célula? Microbiosidad. Microvellosidades no hay en el apéndice. O si tiene, no es característico. ¿Tiene función el apéndice? ¿Seguro? ¿Y es considerado como qué órgano? ¿Qué órgano es? ¿De tipo? Un órgano de tipo. Tiene glándulas, sí, pero por los folículos linfoides.
Linfático. ¿Cómo? Linfático. Así es, un órgano linfoide, linfático no, linfoide, Linfoide, ya. por los folículos linfoides. Entonces, me decían que no tiene función. ¿Ok? Entonces, los folículos ya lo han reconocido y tiene este epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Glándulas tiene. Epitelio cilíndrico simple, va a tener una buena cantidad de células caliciformes. El epitelio es característico, ¿no? O es igual a lo que corresponde al intestino grueso, una gran cantidad de células caliciformes. ¿Eh? Entonces, órgano apéndice secal. ¿Y qué vamos a ver en este apéndice? Observen ustedes que acá muchas veces lo que corresponde a la mucosa en algunas zonas, ¿no? Presenta una gran cantidad de ¿qué? Por ejemplo, se ven en la luz mayormente, ¿no? ¿Okay? Todos estos son leucocitos, a predominio de leucocitos polimorfonucleares. Muchas veces en el apéndice este proceso causa ulceración o necrosis de la mucosa. ¿Okay? Por ejemplo, acá no se ve el epitelio, ¿no? Muy poco el epitelio, como si se hubiese reducido, ¿no? En la parte interna ya de la mucosa, no se equivoquen con estas células, porque estas células son polimorfos, no. No, esos son. Algunos de ellos, acá el polimorfo lo distinguen bien, tiene su núcleo segmentado. En cambio hay otros que son totalmente mononucleares, son linfocitos. ¿Eh? Entonces ahí no podemos decir qué tipo de inflamación es. Si observamos a menor aumento, vamos a ir viendo que todas las capas están con infiltrado inflamatorio. ¿Okay? Por ejemplo acá, esto es fibrina, esto que se ve de rosado es fibrina. Y todo esto de acá ya estamos en la capa muscular, estas son fibras musculares. Va a corresponder a una gran inflamación. ¿Okay? ¿De acuerdo? La capa muscular es esta. Tiene una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Y lo que observan acá, como si fuesen células adiposas, son células adiposas, va a corresponder a parte de la serosa. Recuerden que el apéndice, la serosa, por fuera de ella, puede tener también tejido adiposo. Por eso es que se observa así, el tejido adiposo muy abundante. Acá tienen la capa muscular, estamos yendo al otro lado. ¿Sí? ¿Son fibras musculares o no? Sí. Esta de acá, las fibras rojas intensas son fibras musculares. ¿De qué tipo? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo es? Músculo liso. ¿Okay? Y en esta capa de músculo liso, ¿no? A este aumento es un aumento mayor. A menor aumento se observa mejor. Una gran cantidad
de células inflamatorias, estos puntitos, ¿ok? Que está entre las fibras o sobre las fibras musculares también. Si observamos nuevamente a mayor aumento, en algunas zonas se puede ubicar, pero observen, ¿no? Es como si estuviese ya volviéndose pálidos, muchos de ellos. Estos son los leucocitos. Los leucocitos, ¿de qué tipo? ¿Polimorfo o mononucleares? Poli. No son mononucleares. ¿Son? Mononucleares. ¿Están seguros? A ver, regresa la imagen. Vamos a tratar. Bien, en esta área se observa, ¿no? En algunos los núcleos están segmentados. ¿Ok? Entonces, si son segmentados, corresponde a polimorfo nuclear. ¿Ok? Entonces, si hay polimorfo nucleares, sobre todo en la capa muscular, corresponde a ¿qué proceso? Si son polimorfonucleares. ¿Un proceso agudo o no? Sí, Claro, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Apendicitis. Una inflamación aguda. Observen ustedes que incluso en los textos le van a decir, si bien es cierto hay apendicitis aguda, pero para estar seguro de que es una apendicitis aguda, la inflamación por polimorfonucleares debe estar necesariamente en la capa muscular. ¿Okay? Leucocitos polimorfonucleares en la capa muscular, diagnóstico apendicitis aguda. Pero en esta lámina todas las capas tienen polimorfo. ¿Okay? Incluso observan algunos cambios vasculares. Por ejemplo, acá el vaso tiene una gran cantidad de hematíes. A eso se llama, si es una gran cantidad de hematíes, cuando tiene gran cantidad de hematíes en el interior del vaso se llama congestión vascular. Congestión vascular, que es característico en el proceso inflamatorio, ¿no? Congestión vascular. Y en este vaso, ¿qué observan? Aparte de los hematíes, van a encontrar unos leucocitos, unos que están acercándose a la pared y otros que ya están pegados a la pared. ¿Qué proceso es ese? Formación de placa ateroma. Ateroma, no. Marginización. Leucocitos en la periferia del vaso. Marginización leucocitaria. La marginación leucocitaria. Se puede ver la marginación leucocitaria. ¿Okay? Lógico que no vemos todos los demás procesos. ¿Por qué razón? Porque acá en el microscopio vamos a ver un proceso estático, no dinámico. ¿Okay? Si ustedes tienen oportunidad de ver en algunas vistas, en algunos artículos de inflamación, pueden mostrar cómo es que los leucocitos se acercan hacia la periferia, ¿no? Antes había un dibujo animado, ¿no? Demostrando este proceso de lo que es la reacción inflamatoria aguda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, diagnóstico: Apendicitis. apendicitis aguda.
Lógico, órgano, apéndice secal, ¿no es cierto? Diagnóstico, apendicitis aguda. Tipo de lesión, Inflamación. muy bien, ¿no? El tipo de lesión siempre está en base al capítulo en el cual estamos viendo, ¿no? Es una inflamación aguda en este caso. Pero no se olviden, la característica fundamental de la apendicitis es encontrar polimorfonucleares en la capa muscular. ¿Okay? En muchos casos de apendicitis van a encontrar polimorfonucleares en todas las capas, con mayor razón, ¿no? Es una apendicitis aguda. ¿De acuerdo? Puede haber necrosis de la mucosa también, ¿no? Cuando no se observa íntegra el epitelio sobre todo. ¿Okay? Por ejemplo, acá están observando el epitelio bien conservado. ¿Okay? Pero en esta zona, ¿reconocen epitelio? No hay, ¿no es cierto? Entonces puede haber necrosis de la mucosa. ¿Okay? ¿Y qué tipo de necrosis será si son polimorfonucleares? Necrosis. Necrosis licuefactiva. Con presencia de polimorfonucleares es necrosis licuefactiva. Pero se observa en forma parcial, ¿no? Justo algunos mencionan de que en esa necrosis, como no hay el epitelio, hay una ulceración del apéndice. ¿Okay? Entonces, necrosis licuefactiva. ¿Okay? Y luego vamos a ver el otro órgano que estaba en discusión de qué es, ¿no es cierto? Este es la número I14. A este menor aumento, ¿no? ¿Qué logran observar? Que todo esto es la pared del órgano. ¿Okay? Tiene una capa, todo esto es tiene glándulas, epitelio cilíndrico, es una capa mucosa. ¿Okay? ¿Qué viene después de esa capa mucosa en este órgano? ¿Cómo? Debería haber, pero en este órgano no hay submucosa. Tiene la mucosa y de frente viene la capa muscular, músculo liso. Y después tiene una adventicia o una serosa. ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano será? Observen, siempre hay los cambios de la inflamación. Por ejemplo acá, vasos totalmente congestivos. Cuando el vaso lo observan lleno de hematíes, es congestión vascular. Es característica de la inflamación, ya sea aguda o crónica. Y observen además, en este menor aumento, cómo las glándulas de este órgano van a llegar hasta la muscular. Por ejemplo, esta es la muscular y hasta acá las glándulas se están introduciendo a la muscular. Lo vieron ustedes en histo, es morfo 3. Esa alteración se llama, observen, las glándulas o el epitelio llega hasta la muscular. Se llaman, es el nombre normal, pero en la alteración acá se llama, pero no han dicho el órgano. ¿Qué órgano es? Congestión vascular, bastante notoria. ¿Qué órgano es si no tiene su mucosa? De frente de la mucosa va a la muscular y tiene esta estructura. La mucosa da estas formaciones. Corresponde a una
¿Lengua? Vesícula biliar. Vesícula biliar, recuerden, la vesícula biliar tiene un epitelio cilíndrico simple. No presenta su mucosa. Dentro de estas proyecciones de la mucosa hay tejido conectivo laxo que corresponde al corio. Presenta glándulas también en su interior. ¿Ves? ¿Observen? Aquí hay glándulas. Esta. Y el epitelio muchas veces puede llegar hasta la muscular. Las glándulas también, en algunos casos, llegan hasta la muscular. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Se les mencionó como alteración en la vesícula biliar, que es conocido con el nombre de, acá observen, cómo el epitelio se introduce hacia la capa muscular, la glándula también. Esos son los clásicos senos de Rokitansky-Achov. ¿Se acuerdan o no? Acá lo ven más. El epitelio y el tejido muscular a ambos lados. Acá ven una glándula también dentro del tejido muscular liso. Senos de Rokitansky-Achov. ¿Okay? Veamos el corión para poder tener una idea de qué célula inflamatoria predomina. ¿Por qué se observa bien claro esta parte? ¿No? ¿Tienen una idea de qué? ¿Por qué se ve así? ¿Cómo? ¿Edema? No. No, grasa. Grasa tampoco. ¿Por qué razón? Porque estas son las células. Necrosis. Células que tienen una gran cantidad. ¿Se ven? Se ven como bolitas en el interior. ¿Sí? Tienen una buena cantidad de vacuolas, ¿no? Por lo general están fagocitando grasa. Si hemos dicho que están fagocitando, ¿qué son? ¿Qué célula fagocita? Los macrófagos. Estos son macrófagos. Macrófagos tisulares. Son macrófagos, están fagocitando gotas de grasa y se conocen con el nombre de... Células espumosas. Muy bien, te acordaste, de células espumosas. Células espumosas. ¿Eh? Entonces son histiocitos o macrófagos, que muchas veces los encontramos en estos procesos de vesícula biliar que van a corresponder a un proceso. Observen qué células son estas. Si hay macrófagos, de hecho, corresponden a qué proceso? Mononuclear. Además se encuentran células linfocíticas, células con un solo núcleo. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Inflamación crónica. Ya, en el caso de la vesícula, ¿cómo se llama? Colangitis, no. En el caso de la vesícula se le llama colecistitis crónica. Colecistitis crónica. ¿Okay? Ese es el diagnóstico, un proceso inflamatorio crónico que está dado por la presencia de linfocitos y la presencia de estos macrófagos. En este caso son las células espumosas. ¿Okay? ¿De acuerdo? Un macrófago que están fagocitando grasa. ¿Y por qué razón existe gran cantidad de macrófagos en estos procesos de colecistitis? ¿Cuál es la causa de una colecistitis?
Cálculos. ¿Cómo? Cálculos. Ya, puede haber cálculos, sí. ¿Por qué más? Piedras o cálculos es igual. Por esto, por la ingesta de demasiadas grasas, puede haber colecistitis. Ahora, es algo secundario que existan cálculos adicionales a esta lesión. Entonces, cuando encontramos cálculos, es una colecistitis crónica calculosa. ¿Ok? Pero acá no estamos viendo cálculos. Por eso el diagnóstico es solo colecistitis crónica. ¿Y habrá colecistitis aguda? Sí. También. No se fluye completamente con Claro. el polimer. No siempre cuando encontramos polimorfonucleares. ¿Ok? En este caso es un proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar que se llama colecistitis crónica, ¿no? Además, cuando encontramos estos macrófagos llenos de grasa, ¿no? Como dice su compañera, células espumosas, a eso se le llama colesterolosis. ¿Ok? La presencia de buena cantidad de histiocitos espumosos en la vesícula biliar corresponde a lo que se conoce como colesterolosis, porque son gotas de colesterol, ¿no? Son vacuolas de colesterol específicamente. Por eso el diagnóstico adicional es colesterolosis. Si les toca esta misma lámina, diagnóstico, colecistitis crónica. Y pueden adicionar ahí más colesterolosis por la presencia de los macrófagos llenos de grasa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Además, en las características que van a poner. ¿Cuáles son las características? Porque a veces pedimos 2 o 3 características. Presencia de linfocitos. Presencia, Linfocitos. ¿ya en qué parte? En la vesícula, sí, de preferencia en la mucosa. ¿Ok? También pueden poner en la zona de la mucosa la presencia de macrófagos llenos de grasa o de colesterol. ¿De acuerdo? ¿Eh? También presencia de glándulas en... ¿Cómo? Presencia de glándulas en... ¿Glándulas de qué? Presencia de células escamosas. Las glándulas cuando se introducen a la muscular y también el epitelio se llama senos de